Estamos llegando a las postrimerías, la recta final de un largo ciclo electoral, pautado por una campaña que acaso haya sido la más desprovista de debates de fondo, de debates que hacen a los grandes problemas de los hombres y mujeres de carne y hueso, los que viven de la venta a su fuerza de trabajo y que pasan penurias para llegar a fin de mes. Campañas de creativos jingles, gigantes publicarteles, millonarias inversiones, rostros maquillados, pero ausencia absoluta de debates de rango estratégico, de confrontación seria en torno a programas, a modelos de país, a concepciones del mundo. ¿Acaso la excepción en esta ausencia de debates estuvo dada en las últimas semanas por la creciente presencia del plebiscito en torno a la seguridad social? El miedo, el terrorismo verbal, las campañas de amenazas que han desarrollado las clases dominantes y sus representaciones políticas para evitar que 3 medidas de carácter cautelar se introduzcan a la Constitución de la República, tales como mantener la edad de retiro hace 60 años, con 30 años de aporte jubilatorio, aumentar las jubilaciones y pensiones mínimas al nivel de los salarios mínimos nacionales. Esto podríamos decir que es una reivindicación casi que de miseria. Y eliminar el lucro en la seguridad social, eliminando las AFAP, este mecanismo de expropiación directa, de traslado directo de los bolsillos de los trabajadores a las cuentas de los banqueros, del capital financiero, para que se especule con la plata de los trabajadores, para luego ofrecerle, al fin de su ciclo laboral, luego de 30, 40 años de trabajo, una jubilación misérrima. Este plebiscito ha generado un verdadero terremoto político. La totalidad de las clases dominantes, sus representaciones políticas, las cámaras de banco, las cámaras empresariales, buena parte del progresismo claudicante, se alinean cual soldados contra esta justa iniciativa popular. Se han producido, como decíamos, algunos debates importantes. Uno tuvo como marco la Facultad de Ciencias Sociales, el otro algún prestigioso programa periodístico de las mañanas de la Radiodifusión Nacional. Yo quiero reconocer la actitud que ha tenido estos debates el profesor Zumarúa, que con traslación didáctica, con coraje político, con anclaje de clase, con lucidez intelectual, con solidez argumental, le hizo tirar la toalla en el primer round a los Saldain, los Obe Pasqué, los escuderos de esta reforma. Quedan pocos días para militar la papeleta del sí. Quedan pocos días para dar ese batacazo, para decirles a los que siembran miedo que la clase obrera siempre supo que cada vez que luchó por un derecho tuvo que enfrentar la resistencia febril de los opresores. Colgaron en la horca los mártires de Chicago que querían trabajar 8 horas. Saldain hoy se presenta como un hombre civilizado, pero si rascamos en la esencia ontológica de su pensamiento, seguramente estaba del lado de los que pusieron la horca en el cuello de los trabajadores o el grillete en la pierna del esclavo, con argumentos más o menos análogos a los que exhibe hoy, que la crisis económica, que la realidad no lo permite, que el grado inversor, que el equilibrio fiscal. En un país que tiene una estructura tributaria profundamente injusta, donde paga más el que más trabaja, donde el que más tiene no paga nada, donde se exonera impunemente millones y millones de dólares al capital transnacional, sobre pretexto de que viene a generar trabajo, y la realidad demuestra que en el mediano y largo plazo destruye empleo, no genera empleo. Nosotros abrazamos la esperanza que el plebiscito va a triunfar, porque sabemos que en el corazón de las experiencias asociativas del campo popular anida una memoria de lucha acumulada y anida también una perspectiva, una esperanza de futuro. Y esto será un golpe duro del capital financiero, pero que no se va a consagrar simplemente con la victoria,
que habrá que defender en la calle para que no se burle la voluntad popular, que habrá que defenderlo generando un sujeto social capaz de objetivar en la lucha el derecho que conquistó en las urnas. Y ese es el desafío que tendremos luego del 27 de octubre. Al mismo tiempo, es hora de colocar en debate por qué vamos los trabajadores a las elecciones en el marco de el esquema institucional de la democracia de los ricos. Las elecciones para los que nos definimos socialistas solo pueden ser una tribuna de expresión del programa histórico de los trabajadores. Solo puede ser un momento de acumulación. Solo puede ser un momento para interpelar las relaciones actuales de poder. Las elecciones solo pueden ser una tribuna de lucha, con los ojos puestos en la sociedad del futuro. Cualquiera sea el resultado del próximo 27, no lo decimos nosotros, lo han expresado con una prístina claridad todos los más conspicuos representantes del poder. Cualquiera sea el resultado, la esencia de la política económica se mantendrá intacta. Por tanto, para los trabajadores, para los de abajo, todos los días son de lucha. Hasta aquí el editorial de esta edición de La Otra Mirada. Los detractores de la iniciativa que pretende consagrar en la Constitución estos derechos básicos, los detractores de la iniciativa que pretende concebir a la seguridad social como un derecho humano inalienable, vomitan a diario argumentos falaces. Que vivimos más y entonces hay que trabajar más. Si la humanidad produce más en menos tiempo, producto del avance y la revolución científico-tecnológica, informacional, la inteligencia artificial, etc., si producimos más en menos tiempo, debemos trabajar menos y no más. Y la vida fuera del empleo tiene que estar dotada de sentido. El ejercicio de la libertad, en última instancia. Que las cuentas públicas, los mismos que ganan salarios principescos, en el orden de los 500 y 800 mil pesos mensuales, los gerentes de las AFAP, sin hablar de los salarios de senadores, diputados, ministros, etc. Esos que viven en la opulencia, le están diciendo a 305.000 jubilados que luego de una vida de trabajo perciben por remuneración jubilatoria 18.000 pesos por mes. Le están diciendo que es imposible que lleguen a un salario mínimo, el equivalente a 22.300 pesos hoy. Esto entraña un problema que es de orden político, pero que también es de orden ético. Estos mismos que se niegan a concebir que los derechos, y sobre todo los derechos de los viejos, no pueden estar sujetos a las lógicas del mercado, que no es simplemente los vaivenes de la economía lo que deben determinar si alguien termina su vida con posibilidades de acceder a una medicación, a una salud justa, a una vivienda, etc., sino que hay un interés social que debe primar sobre la lógica del mercado. Si yo tengo que llevar agua a un asentamiento, ¿es rentable o no es rentable? Seguramente no sea rentable en términos económicos. Ahora es un derecho humano fundamental que la gente tenga agua y la plata tendrá que salir de otro lado. Y sí habrá de dónde sacar la plata. Lo mismo ocurre, citamos este ejemplo elemental, pero lo mismo ocurre con el problema de las jubilaciones. Sí habrá de dónde sacar la plata. En el fondo,
Y este es un gran ausente de nuestra campaña. De la campaña en general, de la nuestra también. En el fondo, sin socialismo no hay solución. En el fondo, hay que darlo vuelta a todo. En el fondo, solo desde una perspectiva que coloque en el centro del poder a los que todo lo hacen, a los trabajadores. Solo desde esa perspectiva se podrá comenzar a resolver de modo estructural los problemas que determinan la creciente desigualdad e inequidad que campea nuestra sociedad. Solo con los trabajadores al frente del proceso productivo, solo con un gobierno de los trabajadores, solo con el socialismo, se podrá comenzar a transformar definitivamente la vida de los de abajo. Cuando hablamos de estas cosas, cuando decimos gobierno de los trabajadores, sin socialismo no hay solución, muchas veces se nos endilga el mote de obsoletos, arcaicos, perimidos, ahistóricos, que decimos cosas de los 60. Y la verdad, esto lo hemos dicho muchas veces, pero la verdad es que el mundo de hoy es infinitamente más desigual, más injusto, más inmundo que el de la década de los 60. El socialismo no es una utopía. El socialismo es una urgencia contemporánea. Y cuando hablamos de socialismo no hablamos de cualquier cosa, ni de los términos bastardeados. Cuando hablamos de socialismo hablamos de la capacidad de planificar la economía de modo tal que el pan y las cosas se repartan de un punto de vista humano y racional, que los medios de producción fundamentales estén en manos de los trabajadores, que las dos fuentes de toda riqueza, la tierra y el trabajo, se orienten a satisfacer las necesidades sociales, que la cultura, el ocio, el desarrollo de los valores se socialice. De eso hablamos cuando hablamos de socialismo. Por eso no hablamos de lo viejo, sino de lo nuevo, porque lo nuevo, por definición, es lo que todavía no tuvo lugar. Y lo que todavía no tuvo lugar es esa construcción socialista a la que aspiramos. Lo viejo, lo más que viejo, y lo más que utópico, quimérico, es pensar que el capitalismo puede seguir conduciendo los destinos de la humanidad. Esta relación social que solo promueve la desigualdad, la injusticia, la miseria, la guerra. Esta relación social que condena a millones de seres humanos a morir de enfermedades curables o de hambre en el mundo del siglo XXI. Cualquier inteligencia sensata, cualquiera que camine por la vida con un mínimo de sensibilidad, tiene que al menos poner en cuestión el carácter predatorio del capitalismo y comprometer sus esfuerzos en la construcción de una realidad distinta. Con modestia, con humildad y trabajo, ese es el camino que hemos elegido nosotros, el de la vereda de los trabajadores siempre.